Bien. ¿Qué vamos a repasar de funciones hoy? ¿Cómo era el dominio, la imagen, el rango, el codominio, los ceros de la función? Recuerden que los ceros eran la intersección con el eje de las X, la ordenada del origen, que es la intersección con el eje de las Y, intervalo de crecimiento, positividad y negatividad. ¿Estamos? Es como para que sepamos manejar la función. De eso me acuerdo, pero excepto el codominio. No, el codominio es un término que generalmente no se lo dan, pero yo se lo voy a mencionar para que más o menos tengan idea. Ah, es el dominio nomás. Entonces sí me Claro. acuerdo todo. Entonces, recordemos esto. El dominio son todos los elementos que pertenecen al conjunto de partida. Fíjense que el conjunto de partida en este caso va a ser el que está en rosa. ¿Sí? Si en una relación o en una función coincide el dominio con el conjunto de partida, tiene que cumplir existencia de unicidad para ser una función. Mientras tanto, nosotros vamos a trabajar con funciones, así que no se hagan problemas. El codominio. El codominio es todo el conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está celeste. Todo, incluyendo lo que está amarillo. Eso es el codominio. Y la imagen, o el rango, porque es lo mismo la imagen y el rango, van a ser los elementos, ¿sí?, que tienen imagen del conjunto de partida. Fíjense, ahora vemos un ejemplo bien concreto. Si yo tengo elementos del conjunto dominio que llegan al codominio, a los que llegan es la imagen. A los que no llegan, si yo tuviera acá más puntos en esta imagen, por ejemplo, acá, 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 y esos no tienen nada que ver con el conjunto de partida, esos pertenecen al codominio y no a la imagen de la función. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un ejemplo en concreto. Observemos estos ejemplos. Tenemos la primera caja, una función donde nos indica que el dominio es los números naturales. 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? Desde el 1 en adelante, pero solamente los números naturales. Aplico la función fx cuadrado y el rango o la imagen van a ser, fíjense, 1 elevado al cuadrado, 1. 2 elevado al cuadrado, 4. 3 elevado al cuadrado, 9. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Bien, entonces, el dominio va a ser 1, 2, 3, 4 hasta infinito. La imagen van a ser 1, 4 y 9. Pero el codominio van a ser todos los reales. O sea, el codominio van a ser todos los números reales. O sea que puedo tener el raíz de 2, el raíz de 3, el 4, 5. Pero la imagen solamente van a ser los que me devuelva esto. ¿Se entiende la diferencia? A nosotros el dominio, la imagen, digo, nos habían dicho que era como aplanar la función en vertical y era todos los números que te daban. Sí, puede ser. No lo había pensado nunca así, pero puede ser. Por ejemplo, entonces tenemos el dominio 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Y la imagen 1, 4 y 9, y etcétera. Pero esa es la imagen. Y por ejemplo acá que tengo el menos 10, el raíz de 2, que son el conjunto de todos los reales, va a ser el codominio. ¿Se entiende quién es el codominio? Es como Es como todo. todo el conjunto de llegada al que pueden llegar. Y la imagen es solamente el que verifica la función. Entonces, el 1 llega al 1, el 2 llega al 4, el 3 llega al 9, y acá sería la función, aplico la función, esta que está acá. ¿Sí? ¿Se comprendió eso? Sí. Veamos otro ejemplo. Entonces, profe, el rango sería la imagen. Exactamente. Y veamos el ejemplo de abajo. Fíjense que g de x
es exactamente la misma función que x cuadrado, pero me va a cambiar el dominio. Por lo tanto, como me cambia el dominio, me va a cambiar la imagen. Y mi conjunto de mi rango va a ser más grande. ¿Por qué? Fíjense. Acá. El dominio, fíjense ahora que son todos los enteros. ¿Cómo cambió? ¿Se ve o no? Sí. Entonces, aplico g de x y voy a tener que menos 3 a la 2 es 9, menos 2 a la 2 es 4, menos 1 a la 2 es 1, 0 a la 2 es 0, 1 a la 2 es 1, 2 a la 2 es 4 y 3 a la 2 es 9. ¿Se entiende? Entonces, Profe, sí. ¿y de dónde sacamos el dominio? ¿O nos lo da usted? No, el dominio se los voy a dar yo. Bien. Bien, entonces, dijimos que tenemos nuestro conjunto dominio, pero que ahora se nos agrandó. Tenemos desde menos 3 a 3, ¿sí? Incluyendo el 0, porque son el conjunto de los números enteros. Recuerden que el conjunto de los números enteros eran z. Y acá el conjunto de los números para contar no se los puse, pero acá sería el conjunto de los números naturales. Y mi conjunto codominio nuevamente serían todos estos valores que tengo acá. Y acá se suma el 0, el 1, el 2. Fíjense que entonces ahora mi imagen es un valor más grande, en este caso, porque tengo el 0, que recién no lo tenía. ¿Se ve? Entonces, dominio, imagen, codominio, o rango, como le quieran llamar a la imagen. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. Entonces, esperen que les termino de hacer el dibujito, así les queda. Dominio, codominio, y se aplica la función de acá a acá, la función g de x. ¿Sí? Entonces, veamos ahora gráficamente cuál es la diferencia. En este caso dijimos que el dominio en la primera iban a ser 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, mi imagen van a ser los valores que toman en y. Este es el eje x y este es el eje y. Entonces, para 1, 1, para 2, 4, para 3, 9, y así sigue. ¿Se ve la diferencia? Sí, sí. Entonces, mi dominio, si yo quisiera escribirlo, podemos escribirlo así o como intervalo abierto. Desde 0 o 1 sería, desde 1 cerrado a más infinito. O sea que es complicado escribir ese dominio porque como son todos números enteros van a ser solamente puntos. ¿Sí? Y después, el otro dominio que tengo acá ya abarca la parte negativa. Lo que quiero es que vean la diferencia. ¿Sí? Se ven las Sí. diferencias de cómo tomo yo el dominio, que acá estoy tomando del 1 en adelante y acá estoy tomando desde menos infinito a más infinito. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, recordemos lo que son los ceros de la función. Tenemos dos gráficos, una recta y una parábola. El cero de la función van a ser los valores donde la recta, en este caso, corta al eje X, donde la parábola corta al eje X. ¿Sí? Esos van a ser los ceros de la función. Entonces, yo para poder encontrar los ceros de la función, la gráfica 1 va a ser una recta igual a menos 2x más 4. Entonces, ¿cómo hago? Voy a igualar a 0. Entonces, si yo quiero resolver yo sé que es y igual a menos
2x más 4, ¿sí? Y para poder encontrarlo tengo que igualar a 0 toda la recta. O sea que esta x que está ahí, fíjense, miren cómo queda, la hago 0. Y despejo x. Entonces me va a quedar 4 menos 4. Este 2 que está multiplicando queda dividiendo. 4 dividido 2 es 2. Por lo tanto, la intersección de esa recta con el eje X, que va a ser el 0 de esta función, es igual a 2. Le he llamado X1 porque si tiene más de un 0 le llamamos de otra forma. X1, X2, X3, X4. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y para encontrar el 0 de la cuadrática tienen que usar la fórmula que vimos la semana pasada, más menos b raíz de, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Es la resultante. Entonces, de esa forma van a encontrar la intersección de la cuadrática, que es x1 menos 3, que está acá, y x2, 1. Entonces, así encontrábamos los ceros. Si tuviera una ecuación más grande de x3, tenemos que saber factorizar, pero siempre para encontrar los ceros, lo que su cabeza tiene que pensar es que tengo que hacer la i0 y igualar a 0. ¿Sí? Esta sería la parte que su cabeza tiene que recordar. ¿Estamos? Sí. Bien. Digo, la ordenada del origen. La ordenada del origen es la intersección de la función con el eje y en vez de con el eje x. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer 0 yo va a ser la x. ¿Lo ven? Sí. Sí, igual siempre el número que estaba sumando sin acompañar a una X no era la ordenada del origen. Sí, también. ¿Pero por qué es? Porque si yo tuviera cualquier recta y hago 0 todas las x, me va a quedar el número que está solo. Claro. Pero bien. ¿Estamos? Sí. Sí. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo los vieron esto? Si está subiendo, yendo para la derecha, está creciendo, y si está bajando es porque está decreciendo. Ay, ¿Desde qué parte empieza a subir y desde cuál empieza a bajar? fea esa definición, no me gustó. Bueno, yo les voy a dar una un poquito más difícil, pero más bonita. Eso nunca. No, más bonito. Esto En que está donde acá aumentan escrito, es número. esto que está acá escrito es, bueno, es el lenguaje matemático y me quiere decir que, fíjense, x1 y x2 son puntos que pertenecen a la recta. ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces, si yo digo que x1 es 1, este 1, y que x2 Oh, es está este. creciendo. ¿Cómo? Está creciendo. Se puede ver que está creciendo, no es necesario. Estará. No, porque hay funciones que son más difíciles. Entonces, yo digo que x1, ¿sí? Es el 1. Y la imagen, esto significa la imagen de x1, ¿quién es? 2. Bien. Entonces este va a ser f, Otros dos cosmales. f de x1. Y la Claro. imagen de... ¿Qué? Nosotros lo habíamos visto también parecido, que a medida que aumentaban los valores en X, si aumentaban los valores en Y, era creciente. Si iban disminuyendo, era decreciente. Exacto, Lo hacía es eso que distinto. estamos haciendo. Claro. Nada más que un poquito más formal. Profe, Y esa es la ¿qué imagen significa la vuelta? para todo. Ah, ok. Ya se los leo. Déjenme que terminemos y se los leo. Entonces, ¿qué tengo que cumplir? Que si x1 es más chiquito que x2, verifica, fijémonos. x1, ¿quién era? 1. Más chiquito que x2. ¿Es verdadero o no? Sí. Porque es 1 y 2. Entonces, la imagen
de fx1, ¿cuánto era? 2. 2. Debe ser más chiquita que la imagen. De 4. Que es 4. ¿Es verdadero? Sí. Bueno, por lo tanto, como eso es verdadero, la función es creciente. No. ¿Sí? Claro, cuando se hace más grande. Ajá. Entonces, a medida que, de ahí viene a medida que aumentan las X, porque fíjense, aumenta X1, aumenta X2, aumenta X3, aumenta su imagen, aumentan las Y, fx1, fx2, fx3. Entonces, a medida que aumentan las X, aumentan las Y, entonces la función es creciente. Eso es lo que le han dicho ustedes. ¿O no? Sí. Bueno, pensemos que sí. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Bien, entonces, veamos cómo se lee esto. La A dada vuelta es para todo X que pertenece al intervalo. Se verifica si X1 es más chica que X2, entonces la imagen de X1 es más chica que la imagen de X2. Eso quiere decir todo eso. ¿Estamos? Sí, Igual sí. en la carpeta se los dejé anotado. Sigo con el otro. Veamos esta. Ahora, vuelvo a tomar dos valores. Voy a tomar, por ejemplo, este como X1 y este que está acá como X2. Entonces tengo X1, dijimos, menos 1. ¿Es más chico que X2? Verdadero, porque X2 es 1. ¿Lo ven o no? Sí. Entonces, para que la función sea decreciente, se tiene que cumplir que la imagen de X1 sea más grande que la imagen de X2. Esto es lo que se da vuelta en comparación con la otra. Entonces, veamos quién es la imagen de X1. Acá. ¿Me siguieron? Sí. Entonces, la imagen de fx1 es 2. Y la imagen de x2 Es los dos. es menos 2. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Se verifica? Sí. Por lo tanto, esta función es decreciente. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan las x, bajan las y. ¿Lo ven eso o no? Sí. Sí. Bien. Sigamos. Intervalos de positividad y negatividad. Para poder ver los intervalos de positividad y negatividad, ustedes tienen que acordarse que tengo que tapar lo que no quiero ver. Entonces, veamos el gráfico. En el gráfico, si yo quiero dar la positividad, que va a ser este que tengo acá, voy a tapar con la mano del eje para abajo. O sea que todo esto no lo voy a mirar. ¿Está? Sí, sí. Sí, me acuerdo. Y sí, es más fácil. Entonces, voy a ver donde mi función es positiva. Le vamos a poner al positivo. A ver. El menos infinito. Igual, profe, ahí no estás poniendo si el conjunto es excluyente o incluyente. Si lo toma el valor o no lo toma, ¿eso me estás preguntando, Ale? Yo, sí, Martín. Pero Martín. Sí, sí, sí. Cuando trabajemos con intervalos de positividad y negatividad, el cero no es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, los vamos a dejar abiertos. Ok. A ver si te convence. Mira. Tengo Sí, sí. la función es desde menos infinito a menos 3, pero el menos 3 es un cero de esa función. Entonces, si es un cero, y no es ni positivo ni negativo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, yo te dije que me convencía. Bueno, pero que tu Me voz no parece me mal convenció a mí. Bien, entonces, Ah, bueno. de menos infinito a menos 3,
todos los intervalos que están acá, donde la función es positiva, pero se mide en el eje X. Y fíjense que de acá para arriba hasta más infinito. Entonces, de menos infinito menos 3, la función es positiva, unión de 1 más infinito. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Y la función va a ser negativa. Esperen que vamos a poner acá. La función va a ser negativa de todo lo que está abajo. O sea que lo de arriba no lo voy a ver. Desde menos 3 a 1 abierto. Y otra cosa, también los tengo que poner abiertos por el hecho de que no pueden estar en los dos. Como son los ceros, nos los van a marcar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Es que hay que asimilar antes de decir que sí. Esperen que acá no sé por qué me ha quedado la imagen encima. Ahí. 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 Buena. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Como de repaso. Ahí. Mirar estos gráficos, el J, el U, el L y el I, y completar esta tabla que está acá. No. ¿Sí? También para el 1 de junio. Así el Nico se pone feliz y contento. Yay. Bueno, de todas formas no es muy complicado. Pero... No, es más a modo de repaso. Fíjense, tienen que colocar dominio, imagen, ceros o raíces, la ordenada del origen, positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Ujú. Esos 4 gráficos que les di yo recién. Sí.